Hola mis estudiantes de física. En la anterior sesión se tuvo la oportunidad de mostrar que algunas magnitudes vectoriales de la física pueden ser expresadas a partir de un vector en una sola dimensión. En otras palabras, un vector que representaría una sola componente, ya sea en X o vector en X, o una componente en Y o vector en Y. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos el movimiento de un carro, el cual se da en dirección de las X positivas. Se podría afirmar que este carrito se está moviendo en una sola dimensión, la dimensión horizontal, y se representaría por medio de un vector con una sola componente, la componente en X. Veamos otro ejemplo. Acá tenemos un ejemplo de la caída de una pelota. Se podría afirmar que la pelota se mueve también en una sola dimensión. En este caso sería una dimensión vertical. Su movimiento sería en dirección de las Y negativas. Acá tenemos el movimiento de otra pelota que se da también en una sola dimensión, la cual sería la dimensión vertical como la anterior, y su vector sería una componente en Y, pero positiva. Estos dos movimientos que hemos visto, tanto el horizontal como el vertical, se representan por componentes que son totalmente independientes entre sí. Surge entonces una inquietud. ¿Existe alguna situación física en la cual podamos tener las dos componentes juntas, de manera que se puedan sumar y produzcan una resultante? Veamos un ejemplo. Muy sencillo, el ejemplo del nadador. Aquí tenemos la velocidad del río. Que sería una componente horizontal. Y un nadador el cual quiere atravesar el río perpendicular a la velocidad del río. Estas dos componentes son independientes entre sí, pero se podrán sumar vectorialmente. Así es, veamos. Yo puedo traer este vector de manera que coincida con la cabeza del primero y se sumarían vectorialmente. Tendríamos cabeza del primero con la cola del segundo. Son dos vectores libres. Y así tendríamos una suma vectorial que produciría una resultante. El resultante acá hace las veces de una hipotenusa. Y como toda hipotenusa es mayor que cualquiera de los dos catetos, la velocidad del río sería el cateto horizontal y la velocidad que supuestamente quería hacer el nadador verticalmente perpendicular a la velocidad del río sería el otro cateto. Tendríamos entonces que la suma de estos dos vectores, de estas dos componentes, la horizontal y la vertical, darían como resultado una resultante de magnitud, la cual es mayor que la componente horizontal y mayor que la componente vertical. Esa es la razón por la cual el nadador, así trate de ir derechito, perpendicular a la velocidad del río, sería llevado de manera diagonal. Algunos nadadores expertos lo que hacen es tratar de atravesar el río, pero nadando diagonalmente, porque saben que ese nadado tendría una velocidad que sería superior a la del río y superior a la que tendría si tratara de hacerlo de manera vertical. Este sí que es un ejemplo pero muy interesante cuando se trata de hablar de componentes horizontales y verticales de una magnitud vectorial. Las corrientes de aire o vientos que actúan sobre un avión o sobre la pista en el momento del despegue del avión, del aterrizaje o cuando el avión se encuentra en pleno vuelo,
lo que se denomina velocidad de crucero. Las corrientes de aire o vientos pueden ser muy benéficas y necesarias, pero también pueden ser peligrosas. Estos vientos, que se denominan componentes de viento, son expresados como magnitudes vectoriales porque tienen una intensidad o magnitud, tienen una dirección y tienen un sentido. Aquí tendríamos como componentes verticales el viento que viene de frente al avión, denominado viento de cara, y el viento que viene de cola. Y tendríamos como componentes horizontales los vientos cruzados, el que viene por derecha y el que viene por izquierda. Se denomina viento totalmente cruzado cuando llega formando ángulo con respecto al rumbo, formando ángulo de 90 con respecto al rumbo del avión. El rumbo del avión se determina de manera que el norte coincide con los 360 grados. Miremos aquí en el plano cartesiano, aquí tendríamos el rumbo del avión, 360 grados y el norte. Los pilotos antes del despegue tienen que considerar estos datos sobre los vientos cruzados, el viento que viene de frente, viento de cola. Anteriormente pues tenían que recurrir a papel y lápiz para hacer los cálculos, pero hoy existe un software donde les dan los datos y de una vez determinan cómo debe ser la operatividad del avión para el despegue. Tenemos el viento de cara, entonces favorece, como dijimos anteriormente, el despegue del avión. Pero durante el vuelo puede propiciar una especie de frenado. Pasemos ahora al viento de cola. El viento de cola solo ayuda en el momento en que el avión se encuentra en vuelo, porque le da como su empujoncito, digámoslo así. Lo más delicado acá son los vientos cruzados. Y eso es lo que debe tener muy en cuenta un piloto a la hora de no solamente de despegar, sino también de aterrizar. Es muy importante porque los vientos cruzados tienden a desestabilizar el avión, incluso cuando se encuentra en vuelo, a hacerle cambiar el rumbo. Pasemos ahora sí a trabajar un poco sobre las componentes horizontales o los famosos vientos cruzados. Un viento totalmente cruzado forma ángulo de 90 con el rumbo. Pero vamos a aprender en este momento cómo hallar las componentes horizontales cuando un viento no es totalmente cruzado. Supongamos que el viento viene de esta manera. Vamos a quitar esta de aquí y esta de acá. Y vamos a considerar un viento que llega de esta manera al avión. No es totalmente cruzado y es lo más normal que puede suceder. Digamos que este llega con un ángulo de 60 grados, una dirección de 60 grados. Entonces, vamos a definir la componente horizontal. Recordemos que esas componentes se suman de manera que coinciden cabeza con cola y dan como resultado un vector que sería una especie de hipotenusa. Entonces tenemos la componente horizontal y la componente vertical. Aquí tenemos entonces las dos componentes. La horizontal, y miren que la horizontal y vertical deben coincidir cabeza con cola. La componente horizontal y vertical forman ángulo de 90 y este de acá hace las veces de una hipotenusa y es el vector resultante. Cuando yo sumo dos vectores que forman ángulo de 90, cabeza y cola, el vector resultante se coloca de manera que une la cola del primero con la cabeza del segundo. Y otra experiencia que nos muestra cómo las componentes, tanto Bx y By, actúan
de manera independiente porque la una no se comunica con la otra, pero se suman vectorialmente para definir la trayectoria de un balón de básquetbol. Esto es lo que conocemos como el movimiento de trayectoria parabólica. Terminemos mostrando aquí que al lanzar el balón, al ser lanzado el balón por el jugador, entonces miren que el balón hace un recorrido horizontal, va ganando distancia horizontal. Entonces decimos que aquí hay una componente en X, pero el balón también va ganando distancia vertical. Entonces hace una ganancia en recorrido vertical y hace una ganancia en recorrido horizontal. Cuando se encuentra por aquí tiene un recorrido horizontal y un recorrido vertical. Un valor de Y y un valor de X. Cuando se encuentra por este lado tendría también un valor de X y un valor de Y. Cuando se encuentra en su altura máxima tendría un valor de Y máximo y un valor de X. El valor de X le llamamos alcance, es el alcance. Aquí en este caso sería el alcance horizontal, el recorrido total, y aquí tendríamos la altura máxima. Y vemos que están una componente horizontal, una componente vertical, que al sumarse en cabeza con cola dan una resultante. Esa resultante es diagonal, la cual determina la trayectoria del balón de básquetbol.